En este lugar empezó a gestarse el movimiento popular más importante del siglo XX, que un día cambiaría la historia del país para siempre. Pero antes de eso hubo otra historia, la de un pueblo y su lucha. Eso es lo que cuenta esta película. La fiebre amarilla, epidemia desatada en 1871, diezmó a la población de Buenos Aires. Se decía que una de las causas eran las vísceras arrojadas al riachuelo desde el matadero de Juan Berisso. Esto lo obligó a él a trasladarse junto con sus obreros 70 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires. No, mi padre era fue vendedor de la hacienda Juan Berisso. Juan Berisso alquiló acá, ocupó acá, porque esto era todo cañada, esto eran patos, ganso y flamenco y nada más. Y después es que vino porque ya estaba Juan Berisso con su matadero, porque los animales lo mataban, le sacaban el cuero lo saqueaban, lo salaban y lo metían a la sombra que se vaya purificando, se vaya fortaleciendo. Y empezó a reunimarse gente, como había el trabajo, con la cuestión de la fiebre amarilla en Buenos Aires, venían acá y acá se quedaban, se iban quedando. Hacían las líneas de chapa con divisiones de madera, pisos de madera, pero tenían una cualidad de que llegaba cualquier cosa, cualquier apuro, algo, impuesto, lo que sea, levantaban la casilla, unos troncos abajo y se los llevaban para otro lado. Unos años después, dos grandes obras modificarían el paisaje y la vida del lugar. Una ciudad y un puerto se construirían allí. La Plata, una ciudad pensada para ser la más moderna de la época, sería la nueva capital de la provincia, y su puerto reemplazaría al de Buenos Aires como el más importante del país. El nuevo puerto nunca llegaría a ocupar ese lugar, pero hubo quienes descubrieron muy pronto las ventajas que presentaba. La actividad económica de Berisso giró en torno a dos grandes frigoríficos, el Swift, que es fundado en 1904, y el Armut, allá en el fondo, fundado en 1915. Entre los dos frigoríficos daban trabajo a más de 15.000 obreros. Por día entraban, en tren llegaban 11.000 cabezas de ganado, por día. La instalación de los saladeros y después ya las inversiones de los frigoríficos en donde estaban los saladeros tenía ciertas ventajas desde el punto de vista, podríamos decir, del capital. Es decir, se eligen lugares en donde existe una fuerza de trabajo que conoce el proceso de trabajo, ¿no es cierto?, y que está en condiciones de ser incorporada al frigorífico. Están hechas ya las redes, digamos, para el aprovisionamiento de la materia prima, el ganado vacuno, y si bien el frigorífico empieza primero faenando bovinos, ¿no es cierto?, las redes están dadas como para que la hacienda llegue. Y por otro lado están en la ribera de los ríos, lo que permite cargar los barcos, dado que la producción local se consume en el extranjero, ¿no?, fundamentalmente en Inglaterra. El Swift nació con el nombre de La Plata Cold Storage y fue una iniciativa de empresarios británicos y sudafricanos. En ese momento fue considerado el más grande del mundo y tuvo una inauguración fastuosa. Asistieron el presidente de la República y las más altas autoridades civiles, militares y religiosas. Y el embajador inglés, por supuesto, con toda la colonia británica.
Unos años más tarde, otra bandera flamearía en el banquete de inauguración de un frigorífico. El invitado principal en la fiesta del Ármur sería el embajador de Estados Unidos. Y poco después, otro norteamericano, Edward Swift, compraría el Cold Storage. En un primer momento, los trabajadores, y más en la medida que son empresas que tienen una fuerte demanda de fuerza de trabajo, que se cubren con trabajadores locales, con las antiguas peonadas, digamos, de la zona, peones rurales, trabajadores de la provincia de Buenos Aires, de las provincias del norte, ¿no es cierto?, que son provincias en alguna medida expulsoras de fuerza de trabajo en este momento, que viene siendo absorbida en el litoral, y, bueno, la enorme masa de trabajadores extranjeros. En el caso ya de Berisso, es como una de las zonas donde el impacto de la masa de inmigrantes es más fuerte que en otros lugares. Estamos hablando ya de la primera década, más o menos desde 1905 en adelante. De ahí yo creo que tiene cierta razón de ser esto Berisso, capital del inmigrante, ¿no? En aquella época, a este puerto llegaban miles y miles y miles de inmigrantes de todas las nacionalidades que se puedan imaginar. Ellos son los que fundaron este pueblo. Fíjense que cada calle tiene el nombre de los puertos de donde vinieron los inmigrantes: Hamburgo, Marsella, Ostende, Trieste, Génova. Inmigrantes que venían empujados por la guerra, por la miseria, por el hambre. Venían a buscar algo que encontrar: trabajo y un lugar donde hacer su familia y su futuro. Después de las guerras civiles argentinas entre federales y unitarios, y después de la denominada campaña del desierto de Roca, el país había quedado vacío. Por eso Juan Bautista Alberdi va a decir aquella frase famosa: gobernar es poblar. Y Sarmiento le va a salir al paso diciendo: sí, un momentito, pero poblar con europeos del norte, con alemanes, holandeses, belgas, suecos e ingleses. Pero esos pobladores de esa parte norte de Europa, si emigraban, iban a Estados Unidos. Indudablemente la inmigración fue planeada por las élites gobernantes de los 80, pero como se dice en estos casos, superó todas las expectativas, en un sentido positivo y en un sentido negativo también, porque bueno, el pensamiento ilustrado del 80 concebía otro tipo de inmigración, ¿no? Una inmigración calificada de países anglosajones, ¿no? Es un poco el proyecto de Alberdi y de Sarmiento. De pronto, al incentivarse la inmigración con las agencias argentinas en el exterior y coincidiendo con una situación muy complicada en el campo en Europa, sobre todo en el sur de Italia, en varias regiones de España también, la disolución más tarde del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Los años previos a la Primera Guerra Mundial, todo eso hizo que Europa se convirtiera en un espacio expulsor de población. Y ahí la gente vino como pudo, con expectativas de hacer la América y de volver. Bueno, ahí ahí se va conformando una nueva aleación, que no es solo el aporte del inmigrante o de los inmigrantes, porque cada grupo trae lo suyo, trae su forma de hablar, trae sus formas de entretenimiento, sus músicas, sino también el elemento criollo, que en principio es muy reactivo frente a la presencia del inmigrante. A mí nada me faltaba cuando mi moro tenía. A mí nada me faltaba cuando mi moro tenía. Libre era cuando quería, ni guapetón me alcanzaba, ni alcalde me perseguía, cuando mi moro tenía.
Tenemos que terminar con esto, comprendo. ¿Terminamos? Vamos. Y claro, vamos a terminar primero. A ver, che gringo. Arrimate, hombre. Dale, Kené, dale. Tomá. Bien. A ver, Uri, ven. Vamos. Vamos, sin miedo. Con cuidado el cuchillo. Más. Come nomás. ¿Está bueno? Esto se ve mucho en el teatro, en el sainete, en algunas primeras letras de tango. Hay una mirada un poco crítica, burlona del inmigrante. El Martín Fierro está lleno de eso, ¿no? El gringo, el tipo que viene de casa del comercio, desarraigado, ¿no? Especulador. Es un poco el estereotipo que se va conformando en esos años en la cultura criolla. Pero por otro lado, es cierto que la situación social de criollos y de inmigrantes es más o menos la misma en un principio, ¿no? Y finalmente tienden a fusionarse, ¿no? Hay ciertas situaciones urbanas que facilitan esa integración. La vía en el conventillo, por ejemplo, ¿no? La bella época se había terminado en Europa con la Gran Guerra que había estallado en 1914. Y 2 años después, en la Argentina, asumía Hipólito Yrigoyen, popularmente conocido como el Peludo, el primer presidente electo en comicios verdaderamente democráticos. Durante la Primera Guerra Mundial, las jornadas de trabajo son bastante largas porque las empresas frigoríficas habían llegado a algunos acuerdos para el abastecimiento de las tropas, de los soldados que estaban en las trincheras en la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?, que comían carnes argentinas. Esto vuelve a pasar después en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Corea, creo que hasta la Guerra de Vietnam, desde los frigoríficos argentinos se abasteció de carnes. Entonces, una enorme masa de trabajadores con unas jornadas muy flexibles, las condiciones de trabajo precarias desde el punto de vista de la salubridad, ¿no es cierto? A veces se trabajaba hasta descalzo, en las cámaras frías no existía la protección necesaria para trabajar, eran comunes los accidentes más comunes de los trabajadores eran cortarse con el uso del cuchillo, porque era gente que trabajaba todo el día con el cuchillo en la mano, además de las enfermedades, ¿no es cierto?, como la brucelosis, el reuma, ¿no es cierto?, el reuma por el trabajo en condiciones húmedas o el trabajo en las cámaras frías, llevaba a un deterioro rápido, diríamos, de lo único que posee un trabajador, ¿no es cierto?, que es su fuerza de trabajo. Uno más. A ver. Por favor. Oiga. A mí, uno más. Oiga, jefe. Prácticamente desde el primer momento que se instala el SWIFT, comienzan los obreros a tratar de organizarse y a tratar de llevar adelante algunas medidas de lucha. Hay varias huelgas, 1906, 1907, o intentos de huelga. Hay un antecedente en 1915, una huelga importante en los frigoríficos de Berisso, y cuando se comienza a preparar la huelga de 1917-1918, el punto era lograr paralizar el frigorífico y para eso habría que parar la matanza. La tierra será el paraíso, patria de la humanidad. Agrupémonos todos en la lucha final. La idea es formar una sociedad de los obreros de los frigoríficos, encargada, digamos, de elaborar un pliego de condiciones
de concientizar a los trabajadores y debatir acerca de cuáles son los reclamos de los trabajadores y presentarlos a la empresa. Se hacen permanentes asambleas, se debate permanentemente en la asamblea los puntos del petitorio, lleva bastante tiempo la preparación del petitorio. Cuando lo llevan a la empresa, el caso del gerente del SWIFT directamente lo rompe adelante de los trabajadores, ni siquiera lo lee. La huelga se inicia, se van sumando cada vez más trabajadores, a pesar de que algunos siguen trabajando. Eso impacta en el conjunto del movimiento obrero organizado argentino. En ese momento el movimiento obrero estaba organizado en la fora del 9º Congreso y la fora del 5º Congreso. Impacta en el conjunto del movimiento obrero y en aquellas organizaciones políticas que tienen influencia sobre los trabajadores. Compañeros obreros, a continuación voy a leer el pliego de demanda que hemos presentado ante la gerencia de los frigoríficos. Punto número 1. Jornada máxima y mínima de 8 horas. Las horas que excedan de 8 se abonarán con un 50%. Punto número 2. Los domingos se pagará jornada doble, compañeros. Punto número 3. Aumento. A principios del siglo XX, el movimiento obrero argentino ya tenía un importante desarrollo y dos grandes corrientes se disputaban su conducción, la anarquista y la socialista, que estaban totalmente enfrentadas en lo ideológico, pero eran capaces de ponerse de acuerdo en el momento de la acción. No podrá ser suspendido ningún obrero por falta de trabajo. El anarquismo es decir, un socialismo en libertad, un socialismo que tenía que resolverse a través de asambleas y nunca a través de votaciones de candidatos, etcétera, etcétera. Todo tenía que hacerse en asambleas. Porque los proletarios no aceptamos ningún amo, ningún Estado, ni Dios alguno. Nuestra bandera es la roja y negra, que simboliza la sangre derramada por nuestros mártires y el luto de nuestros hijos. Pero seguiremos luchando por nuestros ideales y por los ideales libertarios, que es el destino de toda la humanidad. Y va a venir un grupo de alemanes que no fueron aceptados en Estados Unidos, expulsados por el canciller de hierro, por Bismarck, los socialdemócratas, socialistas, que van a fundar aquí el Club Vorwärts, que quiere decir adelante, donde van a enseñar el marxismo. Entonces va a ser ya la primera división. Y van a ser los cofundadores del Partido Socialista y también de los gremios socialistas. Queridos camaradas, no hacer caso de aventureros de política. Obreros tener que organizarse y elegir candidatos socialistas que representar en elecciones. Nosotros tener hombres que poder llegar pronto a gobierno y hacer socialismo democrático y responsable. No desesperar, camaradas. El socialismo triunfar pronto el mundo entero. ¡Viva Socialismo Internacional! ¡Viva! Los socialistas fueron ganando espacio porque tenían esa salida, es decir, las elecciones, y por ejemplo ya tuvieron a Alfredo Palacios, un gran dirigente, un gran orador. En 1904 va a ser elegido como primer diputado socialista de América Latina. Nuestro país ha podido prescindir de la ayuda, entre comillas, del extranjero rapaz que disputa el dominio del mundo. Mientras que los anarquistas no daban solución a lo político. Ellos decían que en política no tenían que intervenir para nada, era una lucha obrera. Y también se va a organizar otra línea, el sindicalismo revolucionario, así llamado, o sindicalismo puro, la ideología de Labriola, un italiano, en el sentido que decían los sindicalistas, nosotros no tenemos nada que ver con la política, nosotros hacemos los sindicatos para luchar por las leyes obreras y nada más. Bueno, van a estar esas tres líneas. Los socialistas van a ir ganando espacios, pero siempre fue más bien una minoría importante del movimiento obrero, pero siempre la mayoría lo tuvieron los anarquistas hasta principios de la década del 20, donde ya la revolución bolchevique en Rusia va a originar el apoyo de muchos anarquistas y aquí se va a producir la división del anarquismo.
en los anarco-bolcheviques, es decir, en los que creían en la Revolución Rusa, y los anarquistas puros, digamos, que seguían con la lucha de sus ideales, que no querían saber nada con el marxismo ni con el leninismo. Es decir que más o menos en el momento que se produce la Revolución Rusa, que llegan esas noticias acá, digamos, hay fin de noviembre, comienzo de diciembre de 1917, están paralizados las 5 grandes empresas frigoríficas de Argentina y solo en el caso de Berisso son alrededor de 7.000 obreros. La coquita. Realmente no puede ser, no puede ser. ¡A la huelga, compañero! ¡Huelga! La huelga se ha declarado amarrada. General, Todos debemos Por participar. todas las demandas que presentamos a la gerencia de los Es importante frigoríficos, correr compañeros. más a la huelga. Ninguno debe trabajar. Debemos exigir. Todos tenemos que participar, compañeros, ¿eh? Huelga, compañeros, huelga. A la huelga. A la huelga, compañeros. Hay que ir a la huelga. ¿Qué pasa con el frigorífico? Nos está matando, nos está esclavizando. Hay que ir a la huelga. ¿Me entendieron? ¡A la huelga! ¿Le llama la atención mi mano? Es por el cuchillo. Es la única manera de sacar el matambre limpito, limpito. Usted trabaja en el frigorífico, ¿no? En el playón de Matanza. Bueno. ¿Qué? ¿Ya se va? Tengo que... Un segundo, mozo, traigo una botella que quiero brindar aquí con el amigo. Sí, no. Un segundito, quiero brindar con usted. Traigo, siéntese nomás. A ver. Gracias. Trabajo duro, ¿no? Sí, pero por lo menos está bien pago. Alcanza como para tomarse una copita y darse una vuelta por el barrio chino cada tanto. Sí, pero sin embargo hay gente que dice que ustedes ganan una miseria. Esos son los gringos que andan siempre en cosas raras. Yo no sé por qué no se vuelven a su país y nos dejan a nosotros tranquilos. Perdón, una pregunta. ¿Usted no cree que las cosas pueden cambiar? Bueno, me parece que es hora de irme a trabajar. Salud. Celestino Morales. A lo que le guste matar. Oiga, ¿usted no sabe que estamos de huelga? ¿Qué me importa a mí las huelgas? Esa es cosa de gringo. Yo no le ando quitando el cuerpo al trabajo. Usted está traicionando a su clase. A mí nadie me dice traidor. ¡Salí a la calle! ¡Salí! ¡Venga! Digo, ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! La respuesta armada es inmediata, es decir que a 4 días de iniciada la huelga hubo 20 choques armados con varios heridos y muertos. Entonces la gente se tiraba a dormir abajo de la casa, era verano, o empiezan a irse. La gente más pobre se va a los campos de los alrededores, andaban deambulando por la zona. Eso que yo cuando escribí este trabajo le llamaba el éxodo, ¿no? Realmente es un éxodo. La huelga se prolonga en el tiempo, no se resuelve. La embajada norteamericana que dice que está amenazada la vida de los norteamericanos que viven en Berisso y de los norteamericanos en Argentina. Se está hablando de pedir una intervención directa de las tropas norteamericanas. Entra en un proceso de desgaste, culmina con una derrota con respecto a lo que los trabajadores pedían. Muestra también la debilidad con la que se encuentran los trabajadores para organizar sus propios sindicatos. En el caso de los trabajadores de los frigoríficos, no solo Berisso, sino en otros lugares también, y le va a llevar varias décadas, ¿no es cierto?, volver a recomponerse, volver a llevar adelante un movimiento huelguístico que tenga realmente la posibilidad de constituir los sindicatos que representan a los trabajadores de los frigoríficos. En 1917 Berisso también tuvo su semana trágica.
Una huelga general fue brutalmente reprimida, con varios muertos, heridos, decenas de detenidos, torturados en las mismas instalaciones de los frigoríficos. Hubo grandes represiones antiobreras y lo que más sorprende fue durante el periodo del primer presidente elegido por el pueblo, Irigoyen, en la democracia. Primero la Semana Trágica, donde fueron los metalúrgicos que luchaban por las 8 horas de trabajo. En el año 19 todavía los metalúrgicos trabajaban 10 horas por día y van a iniciar el movimiento que va a ser reprimido por Irigoyen. Van a morir 4 obreros cuando hacen la huelga allí en Nueva Pompeya contra los talleres Bacena. Van a ser reprimidos por la policía y entonces van a marchar al día siguiente miles y miles de obreros llevando los cuerpos hacia la Chacarita. Y va a ser un paro absolutamente general, apoyado por todos los gremios, los socialistas, los sindicalistas puros y los anarquistas. Va a ser un paro general y una marcha. Y allí entonces Irigoyen va a ordenar la represión a la policía. A los obreros vencen en sí a la policía, entonces va a venir el general de Lepiane desde Campo de Mayo, y entonces va a ser una represión feroz. Se calcula las cifras oficiales de 600 obreros muertos. Últimamente se han descubierto documentos de la Embajada norteamericana que siempre publican las cosas con mucho tardanza, digamos, donde se señala que en realidad no son 600 los obreros muertos, sino son más de 1000. Fue una verdadera masacre, por eso la Semana Trágica, o la denominada Semana de Enero. Lo tremendo del caso es que un día después que termina la matanza, Irigoyen reconoce las 8 horas de trabajo a los metalúrgicos. Es decir, que tenían entonces razón. 2 años después van a ocurrir las matanzas de los obreros rurales de la Patagonia, reprimidas por el 10 de Caballería, al cual Irigoyen le va a dar el bando de la pena de muerte, y también la represión en la forestal, en los bosques de los quebrachales del norte santafesino. Son los 3 más grandes tragedias del movimiento obrero argentino en la historia del movimiento obrero argentino. Claro, hasta la dictadura de la desaparición de personas, donde más de la mitad, más del 56% de los desaparecidos pertenecen a la clase trabajadora. Pará, ¿dónde va a estar apurado? El comité viejo, Irigoyen ganó la selección otra vez presidente, carajo. ¡Viva mi viejo! Él también era radical. ¡Viva Peludo, carajo! En aquella época en Berisso la mayoría eran radicales, casi todos. Aunque permitió las masacres obreras, el gobierno de Irigoyen tuvo un amplio respaldo popular por una acción de gobierno centrada en las reivindicaciones sociales y en la soberanía nacional. Durante la Primera Guerra Mundial, el país se mantuvo neutral a pesar de las presiones británicas y avanzó hacia la independencia económica con el fomento de la explotación petrolera y de la industria siderúrgica. Pero su acción más dinámica se desarrolló en la educación. Libró una exitosa batalla contra el analfabetismo, construyendo más de 2000 escuelas. Mejoró sustancialmente los sueldos de los empleados públicos, impulsando el aumento de los jornales obreros que en 6 años se duplicaron. Promulgó leyes para proteger la salud de los trabajadores y especialmente de la mujer. Por otra parte, realizó grandes progresos en la protección de la niñez. Las familias, a su vez, se vieron beneficiadas por una histórica ley de alquileres que las protegía de los abusos y tuvieron la posibilidad de acceder a la vivienda propia con la construcción de nuevos barrios. Por todo eso, los argentinos volvieron a elegirlo presidente en 1928, con una mayoría aplastante de votos. ¡Uy, viejo! Abatido por los años y por la traición de sus allegados, el segundo gobierno de Irigoyen tendría corta duración. Toda una campaña de prensa se había montado para demostrar que ya no estaba en condiciones de gobernar, y los hechos no hacían mucho por desmentirla. Así fue que el 6 de septiembre de 1930 se produce el primer golpe de Estado en la Argentina. Muchos creyeron que los militares venían a sacar al país de la crisis.
Pero el objetivo del general Uriburu no era gobernar para las grandes mayorías. El viejo orden conservador se restauraba. La oligarquía estaba otra vez en el gobierno. ¿Usted qué está haciendo acá? Yo estoy haciendo propaganda para la huelga. No hay que darle tregua a la burguesía capitalista. La lucha de clases solo va a concluir con la unión del proletariado internacional. Perdón, ¿usted no estaba en contra de la huelga? Sí, pero ¿usted se acuerda el último panfleto que me dio? Sí. ¿Qué? Lo pude leer. Aprendí. Me costó, me dio mucho trabajo, pero al final lo conseguí. Y cuando uno va aprendiendo, empieza a cambiar, ¿se da cuenta? ¿Qué? ¿Usted no estaba muerto? A mí siempre me están matando. Pero siempre estoy volviendo. ¿Usted quién es? A ver. ¿A usted qué le parece? Música. Me parece que ya se fueron.